amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien, ya tenía tiempo que no subía videos, entonces me pareció muy importante e interesante subir este video. Es sobre un haul de libros que compré hace tiempo. Son 4, uno es La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. El otro es El teatro y su doble. El existencialismo es un humanismo. Y Eternas palabras, poemas inéditos. Les voy a leer un poco. Con la concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, quedó de manifiesto algo que millones de lectores ya sabíamos desde hace tiempo. Muchos de los grandes compositores contemporáneos son también grandes poetas. En el caso de Johnny Cash, no solamente su música y su voz son sin duda referentes indiscutibles de la cultura contemporánea, sino que sus canciones a menudo retratan pequeñas historias contadas en verso, como si pertenecieran a la añeja tradición de la poesía oral musicalizada. En Eternas Palabras aparece por primera vez, y en edición bilingüe, una meticulosa selección de poemas y letras musicales, realizada tanto por su hijo, John Carter Cash, como por el poeta ganador del premio Pulitzer, Paul Muldoon, de entre los miles de papeles con anotaciones dejados por Johnny Cash tras su muerte. En estos materiales inéditos encontramos una excelente muestra de la curiosidad y sabiduría de Cash, que lo mismo compuso poemas o canciones sobre pasajes bíblicos que sobre las situaciones más triviales de la vida cotidiana. Eternas Palabras es un pequeño regalo póstumo de Johnny Cash para sus incontables seguidores que escucharán al leerlo ecos de esa voz que seguramente los ha acompañado en momentos inolvidables de sus vidas. Amor, mortalidad, adicción, humor, espiritualidad, dolor, asombro, esperanza, desamor, libertad y resignación. Todo ello se entrelaza dentro y fuera de la poesía de Cash, al igual que lo hizo en sus canciones, en un intento de pintar el retrato más fiel de su auténtico yo. Rolling Stone. El existencialismo es un humanismo. Este es de Jean-Paul Sartre. Sartre, Jean-Paul, 1905 a 1980, filósofo y escritor francés. En 1915 ingresó en el Liceo de Henry de París. En 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, estableciendo una relación que duraría para siempre. Tras cumplir con el servicio militar, ejerció como profesor de filosofía en varios liceos desde 1929 hasta comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando se incorporó al ejército. Realizó estudios en la Universidad de Friburgo, Suiza, en 1933. Obtuvo una beca de estudios y se trasladó al Instituto Francés de Berlín, Alemania, donde entró en contacto con la filosofía de Husserl y de Heidegger. En 1938 publicó la novela La náusea, donde difunde los principios del existencialismo, proporcionándole celebridad, al tiempo que se convertía en símbolo de este movimiento. De 1940 a 1941 fue hecho prisionero por los alemanes. Al salir, comenzó a dar clases en Neuchâtel, Francia, y después en París, donde trabajó en el Liceo de Concordes y colaboró con A Camus en Combat, periódico de la resistencia francesa. Las autoridades alemanas permitieron la representación de su obra de teatro Las moscas, 1943, y la publicación de su obra filosófica más célebre, El ser y la nada, 1943, versión personal de la filosofía existencialista de Heidegger, donde Sartre concebía a los humanos como seres que crean su propio mundo, al rebelarse contra la autoridad y aceptar la responsabilidad personal de sus acciones, sin el respaldo ni el auxilio de la sociedad, la moral tradicional o la fe religiosa. En su última obra filosófica, Crítica de la razón dialéctica, 1960, reconcilió el materialismo dialéctico con el existencialismo. No obstante, su llamamiento a la actividad política desde ópticas marxistas, Sartre no se afilió al Partido Comunista francés y así conservó la libertad para criticar abiertamente las intervenciones militares soviéticas en Hungría, 1956, y Checoslovaquia, 1968.
En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura para no dejarse recuperar por el sistema. Decididamente, contrario a la política estadounidense de Vietnam, colaboró con Russell en el establecimiento del Tribunal Internacional de Estocolmo para perseguir crímenes de guerra. Tras participar en la revuelta estudiantil de 1968, multiplicó sus tendencias izquierdistas. Fue director del periódico La Cause du Peuple y fundó Tout, de orientación libertaria. Sus obras filosóficas conjugan la fenomenología de Husserl y la metafísica de Wimlet, Hegel y Heidegger, y la teoría social de Marx, en una visión existencialista. Este enfoque, que relaciona la teoría filosófica con la vida, la literatura, la psicología y la acción política, suscitó gran interés popular, haciendo del existencialismo un movimiento mundial. En 1975 se quebrantó su salud y la ceguera lo apartó de la lectura y la escritura durante los últimos años de su vida. Falleció el 15 de abril de 1980 en París. También hay que destacar la serie narrativa inacabada, Los caminos de la libertad, que comprenden La edad de la razón, 1945, El aplazamiento y la muerte en el alma, 1949, una biografía del escritor francés Jean Genet, Saint-Genet, comediante y mártir, 1952. Las obras teatrales A puerta cerrada, 1944, y Los secuestradores de Altona, 1959. Su autobiografía Las palabras, 1964, y una biografía del autor francés Gustave Flaubert, El idiota de la familia, entre otros muchos títulos. El existencialismo es un humanismo. Sintetiza sus tesis donde afirma la ineludible responsabilidad humana ante la toma de las propias decisiones, fluctuando ante todo la libertad, independientemente de los razonamientos o consejos religiosos, siendo esta actividad psicológica la condición necesaria de la auténtica existencia humana. El teatro y su doble. Antonin Artaud formuló en diversos artículos importantes su original concepción del teatro, los cuales fueron reunidos bajo el título El teatro y su doble. La revolución teatral propugnada por Artaud repudia la tradición occidental en nombre de una acción inmediata y violenta de la representación sobre el espectador, una suerte de experiencia ceremonial primitiva o de exorcismo mágico destinado a crear, mediante la comunicación entre autor y público, un lenguaje superior al de las palabras, capaz de liberar el inconsciente y de subvertir el pensamiento y la lógica. ¿Cómo es posible que el teatro, tal como se lo conoce en Occidente, haya menoscabado todo aquello que es propio de lo teatral, es decir, todo lo que no puede expresarse a través de palabras? ¿Cómo es que ha resultado posible que para el teatro occidental no haya teatro que no sea el del diálogo? Sostengo que siendo la escena un espacio físico concreto, exige ser ocupado y que, además, se le permita expresarse con su lenguaje específico. Sostengo también que por ser ese lenguaje, destinado a ser aceptado por los sentidos de manera independiente de la palabra, deberá dirigirse a todos los sentidos. Existe una poesía de los sentidos, que evoca en el espíritu imágenes de fuerte contenido poético o espiritual. Antonin Artaud. La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. La deshumanización del arte es un diagnóstico profundo que el filósofo español Ortega y Gasset hace del arte de su tiempo, el arte moderno. Que se rebelaba ante las tradiciones del pasado, que resurgía una y otra vez ante la demanda de estar siempre a la vanguardia, de ser siempre nuevo. Al volverse no una expresión personal, a veces no figurativa, abstracta, el arte moderno desde su entender se vuelve un triunfo sobre lo humano, una distorsión de la realidad que aleja al hombre y a su creación de lo mundano, de toda pretensión que no sea puramente estética, un cambio de perspectiva a partir del cual las cosas adquieren una relevancia que antes no tenían. Bueno, pues estos son los 4 libros que
que pedí, que compré hace tiempo para leerlos. Es un pequeño haul nada más para enseñarles esta última colección que adquirí, también por si les interesa algún libro y no saben qué leer, pues aquí está mi recomendación. Creo que los 4 son muy importantes, 2 ya los empecé a leer y me han gustado mucho.